Esta narcomanta comenzó a aparecer en un momento muy delicado al interior del cártel de Sinaloa. Está firmada por presuntos integrantes de los Chapitos y dirigida a los rusos, que es un brazo armado al servicio de la facción de El Mayo Zambada. Todo esto ocurre cuando nadie sabe en este momento cuál será el próximo paso al interior del cártel de Sinaloa luego de las detenciones de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. En mi último video te platiqué cómo el gobierno de Estados Unidos ha callado deliberadamente los detalles de las capturas de El Mayo y el hijo de El Chapo, lo cual ha provocado incertidumbre en México a tal grado que los delincuentes no saben cómo reaccionar, porque no es lo mismo que El Mayo se haya entregado voluntariamente que a que haya sido secuestrado y entregado por la fuerza por su ahijado Joaquín Guzmán López. Es en este contexto de incertidumbre sobre lo que ocurrirá al interior del cártel de Sinaloa que durante las primeras horas de este 31 de julio fue encontrada esta narcomanta en Mexicali, Baja California. El mensaje ha sido atribuido a presuntos integrantes de los Chapitos y en ella se leen amenazas directas contra varios mandos de las fuerzas estatal de seguridad de Baja California. Allí aparecen los nombres del director de la corporación, de un subdirector y de un coordinador, así como de dos de sus subcomandantes. Allí los delincuentes les piden que rompan los acuerdos que sostienen con los rusos. El grupo delictivo de los rusos toma el nombre del apodo de su fundador, Jesús Alejandro Sánchez Félix, quien es considerado también uno de los principales generadores de violencia en Mexicali, Baja California. De acuerdo con el portal Inside Crime, los rusos son uno de los brazos armados de la facción de El Mayo Zambada y mantiene rivalidad con la facción encabezada por los hijos de El Chapo Guzmán, de tal forma que, de confirmarse lo señalado en la narcomanta, los Chapitos han lanzado una amenaza a un brazo armado de El Mayo, quien recientemente ha sido detenido. En la narcomanta, los delincuentes amenazaron con iniciar una limpieza en contra de los mandos policíacos si no paran sus colaboraciones con los rusos. Este mensaje fue encontrado en el cruce de la calle Novena y el Boulevard Lázaro Cárdenas, aproximadamente a 10 kilómetros del Palacio Municipal de Mexicali. Actualmente, tanto en Baja California como en Sonora, las autoridades se mantienen en alerta ante un posible brote de violencia derivado de las reacciones a las detenciones de los dos capos. Es por ese motivo que los gobiernos de ambos estados se reunieron recientemente para instaurar un mando único con el objetivo de fortalecer la seguridad en la frontera entre ambas entidades. El gobernador de Sonora, el morenista Alfonso Durazo, reconoció que los brotes de violencia en su entidad son consecuencia del conflicto entre ambas facciones del mismo cártel. Los problemas de inseguridad que tenemos recurrentemente, los hechos de violencia que tenemos de manera recurrente en San Luis Río Colorado, se debe al enfrentamiento entre dos organizaciones criminales, una que tiene su asiento en San Luis y otra que tiene su asiento en el Valle de Mexicali. Consecuentemente, tenemos que analizar la problemática con una visión integral y esa es la razón por la que el día de ayer nos permitimos invitar a la gobernadora. El cártel de Sinaloa no tiene un líder único. Actualmente se divide en 4 facciones: la de los Chapitos, integrado por los hijos del Chapo; la facción de Ismael El Mayo Zambada; la de Aureliano El Guano Guzmán Loera, quien es hermano del Chapo; y la de Rafael Caro Quintero. La DEA asegura que esta estructura fraccionada permite a los líderes de los 4 grupos compartir rutas de contrabando, contactos corruptos, acceso a proveedores de sustancias químicas ilícitas y redes de lavado de dinero, sin necesidad de compartir ganancias o responder a una cadena de mando principal. Sin embargo, no es secreto que las facciones están actualmente confrontadas y esa fisura podría hacerse aún más grande de comprobarse que Joaquín Guzmán López traicionó y secuestró a Ismael Zambada. Both men are facing multiple charges in the United States for leading the cartel's criminal operations. Hace apenas unas horas, una jueza estadounidense negó el derecho a fianza a El Mayo Zambada, de tal forma que deberá permanecer en prisión en lo que se desarrolla su juicio. En tanto, el pasado 30 de julio, Joaquín Guzmán López se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas, posesión de armas y lavado de dinero. La incertidumbre también es visible en los abogados de los delincuentes. Por su lado, el abogado del Mayo Zambada ha negado en reiteradas ocasiones que su cliente se haya entregado y, por el contrario, asegura que fue traicionado y secuestrado para ser entregado ante las autoridades. Por otro lado, el abogado de El Chapo Guzmán ha emitido un comunicado
comunicado en donde asegura que ambas familias, la de El Chapo y la de El Mayo, llevan una relación de décadas de sumo respeto y asegura que lo que ocurrió fue que El Mayo y Joaquín Guzmán López se entregaron de manera voluntaria. Es el abogado de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera y de su familia. Buen día. Primero, la relación entre las familias de Ismael Mario Zambada García y Joaquín Archibaldo Guzmán Loera durante más de 50 años ha sido impecable, de respeto y armonía, al grado de que existen compadrazgos y casamientos entre todas las familias. En días pasados, al entregarse voluntariamente y sin presiones algunas de ninguna autoridad mexicana o americana. La confusión sigue siendo evidente en el gobierno mexicano. Este 30 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las autoridades estadounidenses no le han proporcionado suficiente información para esclarecer los detalles del caso, ni siquiera el punto de despegue del avión que salió de México y llegó a Estados Unidos. El presidente también cuestionó las afirmaciones del abogado de El Mayo Zambada sobre la traición y el secuestro, y pidió paciencia hasta conocer toda la verdad. Además, enfatizó la necesidad de conocer los detalles de la operación, especialmente si hubo participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano. Estamos también esperando informes del gobierno de Estados Unidos para que no haya especulación, conjeturas, sino que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, cómo fue que llegaron estos dos personajes a Estados Unidos, al Paso. Tan grande es la confusión del gobierno mexicano que el mismo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, desmintió datos del propio gobierno federal. De acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo, la aeronave que trasladó a los capos no salió de Hermosillo como se había afirmado inicialmente. Para aclararlo, convocó a una conferencia de prensa en donde abordó las dudas sobre el traslado a territorio estadounidense, destacando que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó Hermosillo como punto de partida, aunque sin información específica de Estados Unidos. El gobernador explicó que mientras la avioneta que salió de Estados Unidos era un monomotor, la que llegó a Estados Unidos era uno de tipo bimotor. Esta diferencia sugiere que la información inicial sobre el punto de partida era incorrecta. Sin embargo, el gobernador enfatizó que la investigación aún está en proceso, por lo que es recomendable esperar a que las autoridades federales proporcionen información todavía más detallada. Y partiendo precisamente de la información que han dado las autoridades americanas, se puede concluir que la aeronave no despegó de Hermosillo. De aquí despegó una aeronave y las características de la aeronave que informan las autoridades americanas llevaban a los dos personajes que ya han mencionado de manera reiterada los medios. Simple y sencillamente son distintas las características técnicas. Una es una avioneta de monomotor y la que llega a Estados Unidos es una avioneta bimotor.